seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Buenas noches, martes 27 de junio del año 2023. Tenemos un programa sumamente interesante y preocupante. Nos ha dejado Gonzalo Chávez con preocupaciones absolutamente entendibles con el tema de los aportes, de las jubilaciones y todas estas cosas, el cómo se va a manejar la plata y estos nuevos aportes que le van a cobrar a los que ya aportan, sacándole un poquito más. Dice que no es gran cosa, dice que te están subiendo el aporte patronal, pasa del 3 al 3,5 y sube del 1 al 1,5, del 5 al 5,74 y del 10 al 11,48 los aportes al Fondo Solidario de los empleados que ganen más de 13, 15 o 35 mil, siempre y cuando su saldo sea fijado, sea positivo. El tema es complicado y vale la pena escucharlo a Gonzalo. Después de eso tenemos los programas de los bloques de la mañana que entendemos han sido lo destacado del día para nosotros. Y a lo último, una entrevista con el doctor Wilfredo Anzoátegui por todas estas cosas que están habiendo, mala praxis y estas cosas que están ocurriendo en el sistema público de salud que son muy graves y que tiene relación con las jubilaciones y todas estas cosas. Creo que vale la pena la forma en la que hemos tocado el tema. Ok, vamos yendo. Dale. Memorial Park, el Parque del Recuerdo, un lugar rodeado de naturaleza donde encontrarás la paz y tranquilidad en cada recorrido. Memorial Park, espacio para recorrer y recordar. Gonzalo, buenas tardes, buenas noches ya. Gracias por acceder a esta conversación. Y comienzo preguntándote, ¿no hay una especie de retorno al siglo XX en la política? ¿Cómo se llamará? Pues la de los aportes para las jubilaciones del presidente Arce, de nuevo sacándole, ya no es solo a los empresarios, es sacándole a los empresarios y al propio trabajador beneficiado al que le está sacando un pedacito. No es mucho, dice. Además es solidario. ¿Vos crees que puede haber solidaridad obligatoria? Bueno, mira, lo que pasa es que tú sabes que el Fondo de Capitalización Individual que sustituyó al proyecto solidario que se llama justamente, o lo que en inglés es Pay As You Go, donde el modelo era que los jóvenes financiaban para que la gente de la tercera edad se jubile. Y eso fue un fracaso tremendo allá hasta los 80s, 90s, en todas partes del mundo. Entonces surge el sistema de capitalización individual donde tú recibes, ¿no es cierto?, tienes una metodología donde cada uno tiene una cuenta individual y esa cuenta individual pues es la que te da tu dinero, una vez que ese dinero es bien financiado o bien administrado por las AFPs y ahora en teoría por la gestora pública. Como no se pudo modificar, ¿no es cierto?, este modelo, el gobierno introdujo el anterior modelo medio de contrabando a través del Fondo Solidario. Y dijo, bueno, miren, hay gente que no gana muy bien, hay gente que no ha aportado lo suficiente, hay gente que trabaja en el sector informal o lo que sea. A esa gente yo le voy a mejorar su renta, pero volviendo al modelo antiguo.
que es el modelo donde parte el Estado y parte las empresas, pero también las personas crean un dinero para pagar, digamos, los fondos, para tener el fondo de pensión y para pagar a ciertos grupos que yo elijo como los que son necesarios ayudar. Entonces, de alguna manera, estás volviendo por la puerta trasera al anterior sistema de pensión. Que no dio resultado. Que no dio resultado porque es una cosa muy simple. Por diferentes razones, por la tecnología, por la informalidad, la base formal de empleados es cada vez más chica, especialmente en Bolivia. En Bolivia, ¿no es cierto? Tú sabes que la población económicamente activa es 4.2 millones de personas, de las cuales el 80% trabaja en el sector informal, o sea, no contribuye, o sea, tiene en realidad estrategias de sobrevivencia, trabajos muy precarios. Entonces, el 20% de esa gente son como 900,000 personas, siendo que 500,000 están en el sector público y solo 400,000 están en el sector formal. Ese sector, que es el que financia el Fondo Solidario, se está achicando. Entonces, en lo que está haciendo el gobierno ahora es nuevamente decir, bueno, ustedes pagan que una contribución para el Fondo Solidario, pero que no deja de ser un impuesto, pagan los que reciben más, digamos, más de 13,000 bolivianos, pero es un impuesto. Y le dicen a las empresas, también ustedes tienen que contribuir al Fondo Solidario. Sí. Entre empresas y personas es más o menos el 50%. El otro 50%, como en el viejo modelo, el Estado coloca la plata. ¿Y de dónde va a sacar en nuestro caso? Bueno, en nuestro caso, pues nuevamente el tesoro o sea, el tesoro que ya está raspando la olla, que no tiene el dinero. Por eso te pregunto, en términos reales, ¿de dónde va a sacar? Bueno, el Estado va a seguir sacando, pues aceptando mayor déficit público, endeudándose, como está haciendo ahora. Y quiere, por supuesto, también como en el pasado, agarrar parte del dinero de las personas y de las empresas, ¿no? Entonces, es una imposición en el sentido. Ahora, eso, digamos, hay que también verle también el contexto político. Eso es un acuerdo entre partes, digamos, dentro del propio gobierno. La Central Obrera Boliviana y el gobierno, que son lo mismo, dicen, no, ahora tenemos que mejorar la renta de estas personas, que pueden ser, digamos, una cantidad de 60, 70% del total, como 200,000 personas según el gobierno, y eso lo toma la decisión unas 50 personas que son parte de la élite sindical y parte del gobierno. Pero están tomando decisiones, Carlos, sobre 2.5 millones de aportantes. Claro. Entonces uno dice, bueno, está bien ser solidario, está bien que haya política social, pero veamos cómo se financia eso. En el pasado eso se financiaba con cierta facilidad, porque pues el Estado era, Bolivia era Arabia Saudita. Claro. Nosotros recibía el año 2014 $5,400 millones de la renta petrolera. ¿Sabes a cuánto ha bajado el año pasado? A 2,289. O sea, se han esfumado del Estado 3,200 millones de dólares. Y ahora los necesitas para seguir con esta política social. Y por lo tanto, como ya tú tienes plata, comienzas a utilizar, digamos, los fondos y comienzas a utilizar impuestos como que son impuestos disfrazados, y porque el Estado ya no puede conseguir más dinero y no hay manera de hacerlo. Entonces, pero los acuerdos políticos, el capitalismo de amiguetes, que es básicamente este modelo, continúa, ¿no es cierto? El tema es que hacer política social con plata ajena es muy sencillo, tanto con impuestos como con estas tributaciones, digamos, que se llaman contribuciones, ¿no? Pero el gobierno sigue insistiendo. Y solo para terminar, Carlos, todo esto se hace como un pequeño parche a un sistema de pensiones que tiene serios problemas de gobierno interno, gobierno corporativo, serios problemas de gestión. Han puesto a gente que no conoce del sector a administrar 23,900 millones de dólares, esto sí en bolivianos. Mira, el banco más grande en Bolivia debe manejar, digamos, unos 3,000, 4,000 millones de dólares, ¿ok? Para manejar esa plata, un gerente general de un banco, por lo menos pasa 25 años en el sector, claro, y tiene puesto una formación súper complicada y compleja. Y solo así, digamos, cuando tiene 60 años de edad, muchas veces le dan recién la gerencia de un banco, porque es mucha responsabilidad manejar plata ajena, ¿verdad? Entonces, imagínate ahora militantes políticos
funcionarios públicos se hacen cargo de 23.900 millones de dólares. Es una cosa sumamente compleja. Entonces, la ley no se puede reformar simplemente beneficiando a, digamos, a un grupo de gente, que puede ser que sea justo o no, pero tienes que ver el tema, por lo tanto, de fondo, pues, o sea, temas de financiamiento, temas de mejorar las rentas, no de un grupo pequeño, de todos, temas de cómo vamos a gobernar, cómo va a ser el gobierno interno de esa nueva gestión, porque han creado un monopolio público. Entonces hay decenas de temas de la reforma de pensiones, pero seguimos en la línea de la politización, de si se agarran esos recursos, ahora los controla la gestora pública. No hay forma de controlar. Nos hablan de candados, mi abuelita, ¿no es cierto? Esos candados jurídicos que tendría cada una de estas partes. Y te pongo dos ejemplos muy cercanos. Tenían candados gigantescos, las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia a través de una ley. Tenías control social, tenías auditoría, o sea, tenías todos los candados que ahora el gobierno dice que hay candados para cuidar la plata de la gestora pública, los mismos candados, los mismos, inclusive más sofisticados, más duros. Para cada candado ha habido una ganzúa política y los han abierto todos esos candados. Y esa riqueza, ahorros, reservas internacionales que eran de 15.000 millones de dólares han bajado a 2.000, 3.000 millones de dólares, no sabemos. Después, el tema del gas. Bolivia era la Arabia Saudita. Exportábamos 6.600 millones de dólares. Producíamos por día 60 millones de metros cúbicos día. Eso ha bajado, tú sabes, a exportaciones a 3.000, de ingresos 2.289 y estamos raspando la olla. ¿Dónde están pues los candados jurídicos que también tenían que proteger esa riqueza que es de todos los bolivianos? Ahí está la ley, ahí están los controles de la auditoría, ahí está el control social. ¿Han ayudado esos candados a que esa riqueza no se esfume? No, ha desaparecido. Entonces hay pues un legítimo miedo que esta plata que va a la gestora pública sea utilizado políticamente y el abordaje de los problemas de pensiones no sea integral y sea simplemente hacer politiquería, ¿no es cierto?, para beneficiar a un grupo que puede ser que necesiten y sea justo, sí, pero no, o sea, esto es una plata privada y es una plata que necesita ser debatida y analizada para que sea bien gestionada, ¿no? Pero decime, ¿cuánto tiempo es sostenible esto? Porque está en el vaivén de cómo se mueve la economía. Si crece un poquito la economía, probablemente haya más empleo legal. Si se cae un poquito más la economía, otra gente saldrá a la calle, el que deja de aportar, ¿cómo, en cuánto afecta? Por eso pregunto, ¿en cuánto es sostenible? Y segundo, ¿se puede usar esa plata prestándosela al gobierno también? Por supuesto, mira, de esos 23.000 millones de dólares, por supuesto, esa parte no está todo en una caja fuerte esperando que el gobierno lo tome, ¿no? Esa es la idea. O sea, parte ya está en el sistema privado bancarios, en DPFs de bancos, está invertido. Sí, de acuerdo. Un ratito, estoy de acuerdo. Está entre gente a la que es exigible esta obligación de la devolución. El Estado no es exigible, al Estado no le puedes exigir que te devuelva. Bueno, claro, parte está, digamos, con el sector privado y parte está son como 7.000 millones de dólares de los 23.900 que están en manos del Estado como forma de deuda pública interna, ¿no es cierto? Eso es lo que ahora, o sea, el problema es que todos esos recursos, en la medida que este modelo ha apostado a que la informalidad sea la base de sustentación de la economía y ha apostado a que sea el Estado a través de un gran generador de recursos, que era el sector petrolero, pues ha apostado a esas dos cosas. En la medida que lo segundo se está achicando, es decir, el sector petrolero, que era la gallina de los huevos de oro, que la han estrangulado, el que te daba tu ingreso, tu salario, más del 50% para hacer inversión pública, para hacer canchas, para hacer absolutamente todo, alcanzaba para todo, para los subsidios. En la medida que ese dinero no existe, ¿no es cierto?, la probabilidad de tener tú empleos formales por un sector privado que está apretado, el formal, y el sector informal es que tiene mayores incentivos, ¿no es cierto? Por lo tanto, la informalidad creciendo y el sector privado cada vez más chico, el modelo de pensiones no es sostenible. Por eso se requiere reformas
profundas y no, digamos, pacto entre amiguetes que yo te doy un poquito más allá, yo les cobro acá. Necesitamos, esa tiene que ser la batalla rumbo al 2025 central, porque estás hablando de la vida de 2.5 millones de personas que van a querer jubilarse en el transcurso de los próximos años. Y si eso no está adecuado, pues sería un problema. Y hay que aclarar una cosa más, Carlos. Cuando fracasó el sistema anterior, el solidario, el Estado no recibió un peso, no había plata, se lo robaron todo, cero, nada, ¿no es cierto? Eso es lo que pasó el año 92, 93, cuando apareció y comenzó de cero el sistema de capitalización individual. Ahora, los ciudadanos le estamos entregando al sistema público de pensiones, gestora pública, 23.900 millones de dólares, que pudo haber sido mal administrados, que podía haber sido mejor, no, pero ahí está la plata, ¿no es cierto? Esa plata se está transfiriendo a la gestora pública, ¿no? Entonces, que no nos digan, bueno, desapareció, porque en el otro caso ni un centavo, cero. ¿No es cierto? Ahora ahí están los 23.900 millones de dólares. Y hay que decirlo con toda claridad para que se registre, ¿no es cierto?, que la gestión privada anterior ha generado esta riqueza, que es nuestra riqueza, ¿verdad? Y ahora pues está en manos del Estado todo ese dinero, ¿no? Pero fíjate que ya hacían incautaciones, para decir de alguna manera, de la plata de los jubilados, porque no se jubilaban con lo que tenían que jubilarse, sino con un porcentaje bastante menor. O sea, tu plata la pagaste 35 años con la esperanza de jubilarte con tanto y decidieron que no te podías jubilar con eso. Así es, y ese es uno de los problemas centrales. En Bolivia tú puedes trabajar, digamos, y terminar trabajando con, digamos, tus últimos salarios de 10.000, 15.000, no sé, o inclusive 5.000, ¿verdad? Pero no recibes más del 30% de eso. O sea, tienes que vivir 130 años en Bolivia para alcanzar el 100%. Pero en ese sistema donde solo, o sea, es un sistema malo porque no te permite jubilarte con un 100, con un 80% por lo menos, sino con un 30%. Excepto, otra vez, los privilegios que se dan en el capitalismo de amiguetes. Policías y militares se jubilan con el 100%, bajo argumentaciones de que su trabajo es peligroso y demás, como si nuestro trabajo tuyo y mío no sea igual de peligroso, ¿no ves? Entonces, y se van creando, ¿no es cierto?, situaciones bien interesantes de privilegios en este tipo de sitios. Y han comenzado con este nuevo proyecto de pensiones. Ahora están queriendo que a los 65 años, obligado, tú te jubiles. Obligado. Porque ahora, digamos, tú puedes no hacerlo así, es obligado. Y ¿sabes qué? Han puesto una excepción, excepto los políticos, o sea, diputados, senadores, presidentes, ministros, ellos pueden trabajar hasta que Matusalén decida. Y lo que tú tienes que hacer, si llegas a los 65 y quieres seguir trabajando, tienes que acercarte a una burocracia del Estado que va a decir, bueno, te va a hacer un examen médico, te va a mirar la cabeza y te va a decir, bueno, este señor está todavía bien, ¿no es cierto? Y te va a hacer, no sé, pues, algunos exámenes, te va a decir, seguro va a poder trabajar. Imagínate, el Estado va a decidir por ti si tú puedes seguir trabajando o no puedes seguir trabajando. Una intromisión brutal, ¿no es cierto?, a la privacidad de las personas. Ahora, si aquí tuviéramos un sistema de pensiones, caramba, maravilloso, donde te jubilas con el 100%, pues ok, bueno, puedes aceptarlo. Pero cuando tienes que todavía jubilarte y tienes el 30% y tienes necesidades y responsabilidades como la mayoría de las personas tiene, pues vas a ir al sector informal, no te va a quedar otra. Entonces, no es justo que diputados y senadores y el ministro y los presidentes digan, no, a nosotros no se va a aplicar esa ley, eso es aplicar para el resto de los mortales. Entonces, todos estos movimientos que están siendo intentados de cambios en la ley de pensiones obedecen a criterios políticos, acuerdos con la Central Obrera Boliviana y no a una lectura profunda, ¿no es cierto?, de los problemas, de los desafíos que tenemos con el sistema de pensiones. Hay dos economías en un país, la economía del presente, donde obviamente estamos haciendo todo lo que hacemos, y esta economía del futuro, que es para la tercera edad, para la generación siguiente, ¿no es cierto? Y a veces esa economía es paupérrima, es volver a la pobreza,
¿no es cierto? Después de que has trabajado como durísimo por 35 años, ¿no? Ahora decime, si esto que yo no lo veo sostenible en el tiempo fracasa y se convierte en deuda pública y la deuda pública no la pagan nunca porque sabemos que la deuda pública demora muchísimo en pagarte y que además, como digo, no es exigible porque ¿quién le va a cobrar al Estado y obligarlo a que pague? Tienes que pasarte 20 años haciéndole juicio y gastándote más de la plata que ibas a recibir. Porque además el que le va a hacer juicio es su hermano y compañero, ¿no es cierto? Claro. Y además tienes el sistema judicial a su favor, entonces es sumamente complicado, ¿no es cierto?, hacer este tipo de cosas. Es como el tema de la deuda externa, interna y de la deuda que tiene el Estado o las empresas públicas con el Estado. Sí, señor. Tienes deuda externa y probablemente te la van a cobrar. Tienes deuda interna y podrías pagar. Pero has creado una deuda, ¿no es cierto?, con plata inclusive de las AFPs, con plata de las reservas internacionales. Has creado una deuda de yacimientos de litio, de YPFB, de ENDE, que le debe al Estado, ¿no es cierto?, plata. Y obviamente en este caso hay los hijos OPAs y los hijos buenos. Tal vez los hijos buenos de algunas empresas te van a pagar, pero ¿qué haces con los que no te pagan? Y eso es lo que está ocurriendo ahorita, no te pagan. Entonces el Estado no te paga y dice, no, eso no lo voy a contabilizar porque es deuda interna, ¿no es cierto? Claro. Es deuda entre familiares. Pero el problema en este caso es que los recursos que están utilizando son privados, claro. son tuyos. O sea, no es un dinero digamos, exclusiva, no es un dinero solamente de impuestos, es un fideicomiso, ¿no es cierto?, donde tú le dices, yo te voy a dar mi plata, pero es mi plata, tú me lo vas a administrar y tú no puedes hacer con esa plata lo que quieras. Esa plata es para mi jubilación. Se suponía que esa plata tenía que ganar intereses para que vaya mejorándote, esa era la idea. Esa era la idea y bueno, y ha funcionado muy parcialmente por diferentes razones, ¿no es cierto? Es decir, en primer lugar, insisto en esta idea, les estamos entregando 23.900 millones de dólares, por favor, ahí está la plata, nadie se lo ha robado, puede ser que no han hecho una buena administración, no importa, pero ahí está el dinero. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer eso? Tenía que haber rendido y el gobierno... Claro. Utilizado, digamos, no ha sido capaz de regular dos empresas que tenían que competir. Ahora, también le has puesto restricciones a esas empresas porque esas empresas podían solo gastar el 97% de esa plata en el mercado interno. Y en el mercado interno las tasas de interés, las rentabilidades han bajado significativamente. Y solo un 3% has podido sacar afuera. Y de ese 3%, inclusive, ¿a quién le has prestado? Al Estado boliviano. La deuda externa de esos bonos soberanos que el gobierno con tanta bombo y platillo dije, miren, Bolivia está permitiendo bonos soberanos y el mundo cree en este modelo maravilloso. Buena parte de esa plata eran las AFPs obligadas a comprar fuera. Entonces, el tema de la rentabilidad es sumamente compleja. Nosotros requiere de mucha ciencia económica, ciencia financiera, de muchísima experiencia. Se pueden lograr carteras mejores siempre que abras el mercado internacional y vas a mejorar las rentas. Caso contrario, vas a estar todavía con rentas sumamente bajas, ¿no? Y ese es un problema, no hay magia en eso, ¿verdad? Entonces, no es un problema de propiedad. No es problema. Ahora que los buenos han entrado, que es una mezcla de Carlos Marx con San Martín de Porres, ¿no es cierto? Ahora las cosas van a comenzar a funcionar automáticamente. No es así. Necesitas gerencias y capital humano sofisticado en un mundo que te puede dar mejores rentabilidades, pero tienes que diversificar tu cartera, tienes que tener bonos afuera, como lo hacen muchos de los fondos de pensiones en el mundo, ¿no? ¿Funcionan bien en otros lados los fondos de pensiones manejados como vos lo estás diciendo? Porque hubo una caída en algunos momentos, ¿no? Sí, no, en general yo te diría que el sistema de pensiones está en crisis en todas partes del mundo. No, por ejemplo, en Chile han hecho grandes reformas, pero no han hecho un cambio, digamos, de crear un monopolio como hace el gobierno boliviano, sino que han creado competencia en las AFPs. Entonces tú tienes dos AFPs públicas y dos AFPs privadas,
donde tú decides, porque igual tú tienes una cuenta en un banco, ¿no es cierto? Es tu plata y tú puedes poner en un banco privado o puedes poner en un banco público, es tu decisión. Aquí te están obligando a colocar tu plata en un monopolio público. En Chile, por ejemplo, han dicho, ok, usted decide y ponga en la AFP público-privada que mejor desee. ¿Y Entonces, sabes dónde la pusieron? ¿En cuál está más importante el ahorro? ahorita, porque esto es reciente, tiene Claro, algunos sí, meses. Sí, sí, exactamente, no sé cómo han hecho la composición todavía, eso seguramente lo vamos a ver. Pero han diversificado, yo te aseguro que entre esposa y esposo han dicho, no, vos andale a una pública, yo a una privada. ¿No es cierto? Han hecho ese tipo de cosas. Ahora, el sistema de pensiones está pues en crisis en muchas partes del mundo. A Macron que se lo quieren comer vivo, ¿no es sí, cierto? señor. Parte de los movimientos, justamente porque dice Macron, no puedo pagar todo lo que tengo que pagar a la gente. Porque han ocurrido varias cosas. Primero, la gente vive más. Claro, ¿No? está queriendo aumentar precisamente la edad de jubilación. Exactamente, Sí, lo quiere pasar a 67 años. sí. Y en Francia hay una resistencia a eso, ¿verdad? Yo tengo Porque mis él dice, amigos acá, te cuento que yo tengo mis amigos, están en edad de jubilación, ya comenzaron a jubilarse, que ellos sueñan con que les den 2 años más de posibilidad de trabajar, porque dicen, ¿qué voy a hacer después de esto? Mi así es. cabeza me funciona bien, mi cuerpo me funciona bien, tengo posibilidad de seguir trabajando y ¿qué hago ahora? Exacto, mira, lo que pasa es que ha cambiado mucho el mundo, ¿no es cierto? El gobierno tiene Claro, una mentalidad de que a los 65 años eres un inútil, claro, ¿verdad? Y por lo tanto tienes que retirarte. Cuando por los cambios tecnológicos, por la mejor salud, porque la gente vive más, el promedio de la edad en Bolivia está ya por encima de 75 años, cuando antes no llegaba a 60. claro. El promedio en el mundo está en 80, 85. Entonces, esas fuerzas laborales que tienen una enorme experiencia, además de diferente tipo, pues están intentando ser capturadas y todavía ser utilizadas en otros Claro. sistemas, ¿no? Entonces, un país pobre, pues, donde el stock de capital humano es sumamente bajo, ¿verdad? Y está ahorita la mayoría en el sector informal, no puede darse el lujo, pues, de decir, bueno, a los 65 años, hagas lo que hagas, digas lo que digas afuera, y lo que quien decide es eso. Imagínate un médico estatal, que no sé si alguna vez ha sido a este Ah, sistema, que tiene, que es de terror, ¿no es sí, cierto? Porque a veces necesita llevar un certificado para hacer eso. Eso está muy bien, ¿no es cierto? Entonces, no es posible que no entendamos esta evolución que se está dando y la necesidad de construir una economía del sistema de pensiones, pero con reformas profundas, institucionales. No puede estar en manos de políticos y de improvisados. Hay que abrir el sistema para poder invertir en otras partes del mundo. Tenemos que encontrar mecanismos de control, de seguimiento mucho más transparentes. Tenemos que generar competencia en ese mercado donde la gente vea mejores servicios y ponga su plata. Tenemos que sacarlo de la política social. El gobierno quiere hacer política social, perfecto. Hay otros mecanismos a través de los sí, cuales, ¿no es cierto?, lo puede hacer, en fin. pero no con los recursos de las personas. Esa es digamos, una expropiación que se produce a nombre de la solidaridad, pero no deja de ser una expropiación de empresas y personas, porque tú has decidido con la CO que el aumento es 1.000 bolivianos. Sí, señor. ¿Y por En qué no fin, 500? ¿Por qué no 2.000? sí. Te agradezco mucho pero me dejas con las cajas destempladas, como decimos en Santa Cruz, porque esto no apunta para bien. Ya teníamos la sensación, simplemente lo único que has hecho ha sido confirmarnos y afianzar la idea de que esto no va bien. Te llamamos cualquier rato, quiero hablar después con vos la semana que viene del litio, bueno, Muchísimas porque gracias por invitarme. pareciera que apuntamos al otro gas, al litio. Pero claro, que cada vez viene la misma Sí, imagen, ¿no es señor. cierto? Sí, El gas se hace gas, ahora el litio, entonces comenzamos a pensar que el litio es la salvación total sí, y señor. reproducimos hace 200 años el modelo primario exportador ya lo administró el sector privado mal, ahora el Estado mal, entonces seguimos caminando en círculos, ¿no es cierto?, en las economías extractivistas, pero el litio puede ser una oportunidad Sí. de que podamos hacer simultáneamente la primera y la cuarta revolución industrial al mismo tiempo. Lamentablemente, el proceso de industrialización boliviano tiene un pequeño atraso, 200 años de atraso, Sí, porque señor. quieren
es la revolución industrial que hizo Inglaterra, ¿no es cierto? Sí. Cuando Bolivia necesita saltar pisos de industriales. Y bueno, el litio podría ser la última frontera extractivista y la primera de la cuarta revolución industrial. Ok, te agradezco, Gonzalo. Hablamos. Listo, gracias. Chao, querido. Chao, chao. Bueno, nos da una señal complicada, ¿no? Y sabe, no es que se invente. No son buenas noticias. Vamos al corte y volvemos al tiro. BID continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creadas por BID que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como BID.